días, sean todos bienvenidos a su programa Somos Puma. El día de hoy es un programa muy especial, ya que estamos cumpliendo el programa número 100, y entonces agradecerles a todos ahí en casita por su fiel sintonía. Este es un programa que, a pesar del poco tiempo, se ha ganado el cariño y la admiración de la gente, ¿verdad? Es por ello que este día les tenemos preparado un programa muy especial. También decirles ahí en casita que se queden con nosotros y que apunten, porque vamos a tener un tema muy importante, como lo es los aspectos administrativos en las políticas que rigen las modalidades y niveles del sistema nacional. Mi nombre es Dagobert Iriarte, estoy aquí junto a mi amigo y compañero periodista Johnny Oliva. Mucho gusto, compañero. Mucho gusto, Dago. Estamos aquí, como ya lo dijo el compañero, para hablar un tema muy importante que va a causar controversia en todos los televidentes que nos están mirando en estos momentos en las distintas partes del país de Honduras. Y es un tema que va enfocado en lo que es la Ley Fundamental de Educación. Así es, compañero, vamos a ver cómo en sí el aspecto administrativo se basa en la Ley Fundamental de Educación. Sabemos que abordar el proceso administrativo en base a las políticas de las distintas niveles y modalidades, con esto me refiero a la educación formal y no formal, es muy importante, porque sabemos que esa es la base para formar profesionales exitosos dentro de nuestro país y tener un crecimiento y desarrollo. Pero considero, compañero Johnny, que para empezar hablando es necesario definir en qué consisten las responsabilidades de la administración, y estas se pueden basar en 4 aspectos fundamentales, como son la unidad. ¿Por qué me refiero con esto? Que no únicamente asegure la universalidad de los servicios escolares, sino que con unidad se refiere a alcanzar todos los objetivos que tiene la educación regional en todo el territorio, ¿verdad? Alcanzar todos los objetivos en todos los niveles y en todas las modalidades. También la otra muy importante, como es la coordinación. Esta se basa más que todo en hacer una encuesta a las personas y ver qué problemas hay en los aspectos políticos, y conforme a esa encuesta que se lo hizo, se demostró que el problema más grande que existe dentro de la administración es la influencia perturbadora de la política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, aunque existan personas muy capacitadas, personas con muchas competencias, ahora lo que importa es un cuello político. Por eso es que la mayoría de las instituciones en Honduras se vienen abajo. ¿Por qué? Porque esas personas no cuentan con los conocimientos administrativos básicos, como ser la planeación, la organización, la dirección y el control, que como sabemos que si eso no se aplica dentro de una organización, eso siempre se va a ir al fracaso, ¿verdad? El otro es la descentralización. ¿Por qué? Porque requerimos de una administración ágil que responda a las necesidades de todas las personas, ¿verdad? Y la participación social, ya que se requiere el mayor número de personas para que éstas ayuden a crear las políticas, ¿verdad? Para que así no decir, se beneficia a ciertos sectores, sino que se pueda beneficiar a toda la población, ¿verdad? Y de este modo se elimine la burocracia, ¿verdad? Y que todos puedan tener una participación para que se puedan satisfacer las necesidades de todos y no solamente de un sector, ¿verdad? Pero ahora me gustaría, compañero Johnny, que tú me hablaras un poco acerca del plan del sector. Esta es una misión muy importante de lo que es la administración, y también algo que los televidentes nos han cuestionado mucho. Sí, nos ha llegado comentarios de muchas partes del país que determinamos en este momento lo que es el plan del sector. Esto se refiere al plan nacional del desarrollo del país. Entonces, ¿qué significa el plan del sector? El plan del sector debe ir trabajado como un conjunto coherente y coordinado. Aquí, compañero, hay varios aspectos muy importantes. Tenemos lo que es el rápido crecimiento demográfico. Sabemos que Honduras es un país que va en crecimiento, un crecimiento tanto con recursos humanos, y con esto viene lo que es la expansión de los servicios educativos. Muchas zonas del país requieren de que en sus aldeas, en sus pueblos, tengan lo que es un centro educativo. Pero ¿cómo se logra este centro educativo? Debemos de entender que para lograr el 100%
de que todos los estudiantes, todos los niños ingresen a lo que es un centro educativo, se debe de contar con esto que es muy importante, la creación de centros educativos y que va orientado al plan del sector. De esta manera se debe de determinar qué personas van a regir estos centros educativos. Ahí va el personal administrativo, como son los directores, van los profesores, ahí también van en una institución grande, por ejemplo, orientadores, consejeros, y estos deben de ejercer bajo el plan, de ese plan del sector. Y después tenemos lo que es la distribución física de los servicios educativos. Esto tiene que ir en todo el territorio nacional de acuerdo a la densidad de lo que es la población y en sí de los estudios del diagnóstico que se han hecho a nivel local para generar lo que es un centro educativo. Tenemos también lo que es la coordinación de asistencia social y económica a los escolares en el plan de desarrollo educativo y el estudio de recursos humanos en el país. Esto como una proyección de las necesidades. ¿Por qué? Porque para generar un centro educativo primero se determina cuáles son las necesidades que surgen y de esta manera crearlos y ver si está de acuerdo a la zona demográfica. Con esto acarrea algo que es muy importante, la estimación de los costos. Debemos de determinar cuáles costos son los que se van a ocupar para establecer el plan del sector y crear centros educativos que beneficien a la población. Así es, muchas gracias compañero Johnny, yo creo que dijiste cosas muy interesantes y sé que ahí en casita les va a servir mucho, pero nos ha llegado una noticia de último momento, es acerca de una entrevista con el compañero Alonso Cáceres. Vamos a ver de qué se trata, compañero. Vamos. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Buenos días, compañero Dagoberto Iriarte, muchas gracias por la transmisión. Estamos en vivo transmitiendo en lo que son las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde están tratando temas muy importantes relacionados con lo que es la Ley Fundamental de Educación y las distintas políticas. En este momento logré comunicarme con el secretario y con él vamos a pasar a ver si nos brinda lo que es una entrevista, así que acompáñenme. Buenos días, estimados. Andamos del programa Somos Puma. Andamos haciendo lo que es una entrevista acerca de las políticas que viene a lo que es la educación fundamental. ¿Nos permiten unos momentos? Así es, claro que sí. Sí, tenemos. Bien, hablamos de políticas que se refieren a lo que es el sector formal, no formal e informal. Conforme a ello, mi estimado, tenemos lo que es la administración. Entonces, al referirnos a administración, los televidentes quieren saber de quién es la competencia administrativa dentro de la educación nacional. Bien, primero que nada debemos de saber que el sistema nacional está basado en el Consejo Nacional de Educación. ¿En qué se encarga este? Se encarga de dar seguimiento a las políticas educativas y de integrar horizontal y verticalmente la educación en todos sus distintos niveles y modalidades. O sea que cuando hablamos de niveles nos referimos a todo lo que se aborda en lo que es la educación. Así es, me refiero con los niveles de educación inicial, prebásica, básica, media y superior, ¿verdad? Ok, bien, entonces tenemos la siguiente pregunta, que es ¿por quién está integrado el Consejo Nacional de Educación? Bien, creo que si te pongo a mencionar nombre por nombre, creo que no termino ahorita de mencionártelos todos, ¿verdad?
pero sí el Consejo Nacional de Educación está integrado por entes de la Secretaría de Educación y también por personas de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque es muy importante que también la sociedad civil se logre proyectar dentro de esto, para que así no se diga, dentro de la educación solo se benefician ciertos sectores, sino que el Consejo Nacional de Educación trata de abarcar a todas aquellas personas, sobre todo a las que tienen más necesidades, ¿verdad?, para que éstas puedan tener un desarrollo integral, ¿verdad? O sea que se involucran en sí a todas las personas del país, la sociedad civil también. Así es. ¿Y cómo es autorizada la educación en todos los niveles de educación formal? Bien, sabemos que la educación formal está integrada por la educación inicial, educación prebásica, básica, media y superior. Ahora bien, la educación inicial, prebásica, básica y media es regida por el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Educación. Ahora bien, la educación superior ya le corresponde exclusivamente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué quiere decir? La universidad va a establecer sus propias leyes, va a definir qué días van a tener de feriado. Es un organismo autónomo, es decir, ya no depende de lo que diga en sí la Secretaría de Educación. Es por eso que va a dirigir específicamente a todas las universidades de educación superior. La UNA es la encargada de realizar todo eso. Y en esto engloba lo que son los recursos humanos y financieros. Entonces, los televidentes quieren saber de dónde se llevará la administración de los recursos humanos y financieros. Bien, los recursos humanos y financieros se llevará a cabo a nivel departamental. Como bien sabe, los que son maestros ahí en casita sabrán que se les exige que cada periodo estén subiendo las notas de sus estudiantes. Entonces eso es lo que debe de hacer cada institución a nivel departamental, ¿verdad? Entonces a nivel departamental es que se lleva a cabo la administración de recursos humanos y financieros. O sea que la departamental es la encargada de estipular eso y regir a lo que son los docentes. Un programa que estábamos discutiendo con los compañeros en estudios es lo que es el SACE. Creo que ese programa es el que está implementando lo que es la Secretaría de Educación, y conforme a ello los docentes logran subir sus notas del primero y segundo parcial, y ahí se ve reflejado si los docentes están realizando a cabalidad lo que es su trabajo docente. Así es. Nos gustaría saber también cómo será la gestión educativa dentro de todo ese proceso que nos has mencionado en estos momentos. Bien, sabemos que la gestión educativa en sí se basa en alcanzar los objetivos de una institución. Y eso quiero decir que la gestión no únicamente se va a enfocar en aquella parte administrativa, sino que la gestión también abarca los aprendizajes, es decir, cómo los maestros van a hacer sus planes, cómo los maestros van a dar sus clases, es decir, la gestión abarca todo para facilitar el logro de metas y objetivos que son muy importantes dentro de una institución. Algo muy importante dentro de esto es el personal que se lleva a cabo para realizar la gestión, porque ¿qué pasa ahora? La mayoría de las instituciones no tienen un suficiente crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay personas con las capacidades administrativas básicas, es decir, no hay personas que lleven a cabo una planeación, no hay personas que organicen, no hay personas que dirigen y mucho menos que controlen. Y como sabemos, si no se aplica esto dentro de una organización, por muchos materiales, por muchos recursos con los que cuente una institución, tarde o temprano esa se va a ir abajo. ¿Por qué? Porque se requiere de personas altamente calificadas, que no sean elegidas por cuellos políticos, que porque es hijo de tal señor o porque es conocido de alguien se le va a dar el puesto. No, se requiere que aquí sean bien minuciosos al momento de hacer contrataciones, y sobre todo que dentro de las universidades se doten muy bien a los jóvenes de las competencias en la parte administrativa, para de esta forma todas las instituciones del país tengan un crecimiento y puedan transmitir realmente aprendizajes de calidad. Algo muy importante que mencionó es el personal administrativo. Entonces, ¿cómo debe de ser ese personal administrativo? Como te mencionaba, ese personal administrativo debe de contar con las competencias administrativas básicas. Es decir, no es una persona que la van a elegir así al azar, sino que esa persona debe de saber en qué momento debe de aplicar una administración
que sea eficaz, que pueda dar cumplimiento a la gestión educativa, es decir, que pueda alcanzar cada uno de los objetivos y metas de las que tiene una institución y que esta se vea reflejado en el crecimiento y en la obtención de resultados. Entonces, para nuestros televidentes, lo que es la gestión educativa y lo que es en sí administración en aquellas instituciones que representan el prebásica, básica, esos distintos niveles, engloba lo que es la participación comunitaria, es decir, que la comunidad debe de participar, y algo muy importante también ahí es el PED. ¿Qué es el PED? ¿De qué manera funciona? Así es, verdad. Sabemos que a los centros educativos se les exige de que puedan elaborar un PEC junto con la proyección comunitaria, es decir, que no únicamente lo realice con las personas de la institución, sino que también participe la población civil para que de esta forma pueda atender a las necesidades más específicas, ¿verdad? O sea que el plan educativo de centro debe de ir focalizado en la participación de la comunidad y en sí buscar cuáles son las necesidades prioritarias y de esta manera fortalecerlas y crear el desarrollo en lo que es el centro educativo y de igual manera en la formación de lo que son los estudiantes. Bueno, muchas gracias, mi estimado, por su entrevista. Con esta información retornamos a nuestros estudios. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, compañero Alonso Cáceres. Muy importante la información que nos brindaron en esa entrevista. Sobre todo me llamaba la atención, ¿verdad?, de cómo es autorizada o dirigida la educación formal en sus diversas modalidades, ¿verdad? Que se dice que la educación inicial, prebásica, básica y media es dirigida por el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Educación, mientras que ya la educación superior le corresponde única y exclusivamente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien va a establecer su reglamento de forma autónoma, sin dependencias, es decir, ella va a ser la encargada de establecer sus días feriados, los días lectivos y así sucesivamente. Algo también que es bastante importante para hablarlo, ya que nuestros televidentes nos han cuestionado mucho acerca de los servicios administrativos no estatal. Debemos de tener en cuenta que los servicios administrativos no estatal también están sujetos a la normativa de la Secretaría de la Educación. ¿Y cuál es el objetivo de estos? Es la expansión y mejoramiento tanto de la cobertura y la calidad de la educación. Es por ello que aquí intervienen personas tanto naturales como también jurídicas para la creación de institutos que puedan responder a las demandas de la sociedad, ¿verdad? Porque sabemos que en aquellos sectores rurales donde existe muy poca cobertura por parte del gobierno, los encargados de fincas o demás propietarios tienen la obligación de poder crear centros educativos que le den a esos jóvenes la oportunidad que no han tenido de tener una formación. Pero para comprender mejor vamos a ir a una entrevista con nuestro compañero Pedro Fuentes, que está con el doctor Omar Zúñiga, que es una persona bastante empapada del conocimiento acerca del financiamiento de la educación pública. Vamos contigo, compañero. Compañero de Roberto, nos encontramos aquí con el doctor Omar Zúñiga, una persona bastante empapada de lo que es el financiamiento de la educación pública. Doctor, mucho gusto, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Sabemos que este programa se llama Somos Puma, hoy estamos cumpliendo el programa número 100, así que estamos bastante emocionados y con mucha motivación, ¿verdad? Y le tenemos una pregunta que fueron creadas específicamente por nuestros televidentes. Vamos a ver qué nos dice acerca de este tema, la sociedad hondureña. Bueno, sentémonos, me siento. La primera pregunta que nos mandaron nuestros televidentes es: ¿cómo es establecido el servicio de educación? Servicio de educación, en eso estamos, que los servicios educativos de administración, bueno, no sé si han tocado este tema, pero hablamos de lo que es una educación estatal. La educación estatal habla acerca de la normativa de la Secretaría de Educación, pero con esto pasamos a lo que es el financiamiento de la educación pública. Cuando hablamos de financiamiento nos referimos a los recursos económicos que se cuentan para crear centros educativos y fortalecer aquellos que ya están construidos.
Así es. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacen llegar nuestros televidentes es ¿qué es lo que necesita una persona para poder crear un centro educativo? Bien, el servicio de educación pública ofrece establecimientos públicos totalmente financiado. Esto va financiado lo que es por el Estado. Aquí es el Estado el responsable de financiar los recursos económicos necesarios, pero también lo puede hacer una persona tanto jurídica como una persona natural. Entonces, aquí estas dos personas tienen el derecho fundamental de crear centros educativos dentro del respeto de la Constitución y dentro de lo que es la ley. Esta misma disposición está, para los que lo quieren buscar, está en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Educación. Sí, es muy importante lo que nos comparte el doctor. La otra pregunta es que esta ha sido una de las más mencionadas por parte de nuestros televidentes. Dice, ¿a qué están obligados los propietarios de fincas, fábricas y demás áreas en centros rurales? Como usted sabe, mencionamos anteriormente lo que eran personas naturales. Si hablamos de propietarios de fincas, si hablamos propietarios de fábricas, de empresas, es decir, aquellas personas que tienen una entrada de dinero bastante monetaria, muy remunerada, estamos hablando de que ellos son responsables también de hacer que aquellas comunidades que cuentan con una matrícula, aproximadamente unos 30 alumnos, pueden hacer de que ellos logren crear centros educativos, ¿verdad? ¿De qué les va a servir esto? Al momento de crear una institución de educación básica, salen beneficiados no solamente los hijos de ellos, sino que también aquellas personas que viven en lo que es la comunidad. Entonces, para poder financiar la creación de centros educativos, también van a salir beneficiados lo que son todas las personas de ese lugar. Y aquí debe de ofrecerse ciertas modalidades que vayan siempre de acuerdo a lo que es la Ley Fundamental de Educación. Así es, verdad, como lo establece la Ley Fundamental de Educación, que aquellos propietarios de fincas, ya sean fábricas, en zonas rurales, siempre y cuando los niños sean mayores de 30, tienen la responsabilidad de crear los centros educativos para que esos niños también gocen de una educación, ¿verdad? Ahora bien, la otra pregunta es, ¿quién es responsable de la apertura de esos centros educativos? Mire, aquí una vez que se ha determinado la necesidad de esa zona que requiera un centro educativo o la necesidad de fortalecer aquel centro educativo que está en funcionamiento, aquí en primer lugar se involucra lo que es las personas naturales, la sociedad. Después de ello pasa a lo que son las direcciones departamentales, que ellas se encargan de elaborar. Aquí involucra una parte muy fundamental, lo que es la administración. Aquí juegan un papel con un principio básico, que es la planeación. Entonces, a partir de ello, las direcciones departamentales se encargan de elaborar ese plan, lo mandan al nivel central, que es la Secretaría de Educación, y conforme a la Secretaría de Educación se condensa y se hace lo que es ese proyecto, porque en sí es un proyecto el que se va a realizar y un proyecto muy grande. Así es, entonces la Secretaría de Educación es la que tiene la función de darle apertura a esos centros, ¿verdad? Bien, la otra pregunta es, ¿cómo se realiza la construcción y mejoramiento de infraestructura física de los centros educativos? Bien, esto se realizará bajo criterios técnicos y también criterios pedagógicos. Entonces, cuando hablamos de criterios pedagógicos, vamos a ver si ese lugar cuenta con las condiciones pedagógicas necesarias para crear lo que es un centro educativo que beneficie a toda la comunidad. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo serán los gastos de administración en dirección departamentales? En direcciones departamentales, los gastos financieros no tienen que sobrepasar el 30%. ¿Verdad? Ese 30% que van a contar lo que es la dirección departamental no debe de contar el sueldo de los docentes. Ahí no va incluido sueldo de docentes, ahí no va incluido también lo que es sueldo que vengan para otros proyectos, no. Ahí va
va incluido lo que es, no incluido lo que es las transferencias condicionales y tampoco las requeridas en el proceso educativo. Quiere decir que las direcciones departamentales solo tienen que dar el 30% como máximo de presupuesto. Así es, le agradecemos al doctor Omar Zúñiga. Yo creo que todos ahí en casita han tomado nota acerca de lo que nos han compartido con nosotros este día y es momento de regresar a cabina y con nuestros compañeros. Muchas gracias a nuestro compañero Pedro Fuentes que nos hizo llegar esa preciosa información a nuestro canal y de esta manera los televidentes se pudieron empapar de todo el conocimiento necesario, ¿verdad, compañero Dagoberto? Así es, compañero, pero para abundar un poco más acerca de lo que es el aspecto administrativo dentro de la educación formal y no formal, considero que es necesario que hablemos un poco más acerca de eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas hoy en día no tienen un suficiente crecimiento, no tienen los medios necesarios. ¿Por qué? Porque no saben aplicar de una forma correcta los principios administrativos dentro de la educación formal y la no formal. Sabemos que la estructura del sistema educativo está integrado por la educación formal, no formal y la informal, que sabemos que la informal se da de forma espontánea, ¿verdad? Es decir, en cualquier lado tú adquieres conocimientos y ya lo estás aplicando, mientras que ya la educación formal y no formal ya se da en un centro establecido, por tal motivo requiere de una administración, pero vamos a ver qué nos dice esa administración en base a la Ley Fundamental de Educación. Sabemos que la educación formal es la que se organiza en una secuencia, es decir, la secuencia empieza entre la educación inicial, prebásica, básica, media y superior, que ya como los había establecido nuestro compañero Alonso Cáceres en su entrevista, la educación superior ya es exclusivamente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero me gustaría que tu compañero Johnny nos hablara un poco acerca de la educación no formal. Bueno, la educación no formal. Nos referimos al subsistema que ofrece lo que es la educación en un contexto específico. Aquí, compañero, debe de ser de forma organizada, debe de ser abierta, flexible y también diversificada, que abarque lo que es la integridad del desarrollo humano. Es muy inherente y necesaria que vaya en lo que es el proceso formativo y en el desarrollo humano de todas las personas. Aquí se involucran lo que son las capacidades y habilidades de todos los educandos y este también se rige por medio de lo que son las leyes. Así es, como se dice, también la educación no formal, si nosotros buscamos en la Ley Fundamental de Educación, en su artículo 25 dice que la educación inicial, la educación no formal, constará de la educación inicial, alfabetización, técnico profesional, ¿verdad? Esta es una nueva alternativa que surge a la población hondureña, ¿verdad? Que ha sido excluida por una o alguna otra razón dentro de la educación formal, ¿verdad? Esta es otra nueva vía que ellos tienen para tener un crecimiento, ¿verdad? Que les conlleve a alcanzar cada una de sus metas de vida. Me gustaría que habláramos un poco acerca del subsistema de la educación formal. Sabemos que inicia con la educación inicial, que esta está emprendida con los niños de 0 a 3 años de edad. ¿Y qué se requiere? ¿Cuál es la finalidad, de esta educación inicial? Es el desarrollo socioafectivo, psicomotriz y sensoperceptivo y el lenguaje, es decir, aquí es donde se empieza a preparar al niño para que se inserte a su medio social, ¿verdad? En el cual se realizará en el complemento de la familia y en la comunidad. O sea, es muy importante que dentro de la familia se empiece a socializar con el niño. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir a la escuela que haga todo, ¿verdad? Si el niño no llega con una buena base, ¿verdad? En la escuela, por mucho que se esfuercen los docentes, jamás ese niño se va a tener una óptima formación, ¿verdad? Y el Estado impulsará programas para fomentar la educación inicial. Bien, entonces como muchos docentes se quejan y dicen, no, es que la educación comienza en casa y es en la educación en casa que los padres deben de responsabilizarse de sus hijos en crear esas condiciones socioafectivas que nos mencionas ahí. De esta manera pasan a la siguiente educación, que es la educación prebásica, y ahí cumple un papel muy importante lo que son los docentes. En esta etapa los niños entran de 4 a 6 años de edad. La finalidad de esta educación prebásica es de que fortalece tanto las
favorece lo que es el crecimiento y a la vez fortalece lo que son el desarrollo integral de las capacidades motor. Ahí va a involucrar lo que es el motor fino y el motor grueso. Y de esta forma surge lo que es la educación básica, la cual está orientada a la formación integral de los alumnos en sus dimensiones físicas, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual. Esta consta de 6 grados y se divide de 2 ciclos. El primer ciclo es de 6 años y un segundo ciclo que es de 3 años, es decir, el primer ciclo abarca lo que es primero, segundo y tercer grado, el segundo ciclo cuarto, quinto y sexto, y por último el tercer ciclo que es séptimo, octavo y noveno. Bien, como ya está fortalecido lo que es la educación básica, pasa a lo que es la educación media. Es como un proceso de que el educando va a seguir en su formación. Entonces, al hablar de educación media, constituye la culminación, consolidación y avance de los niveles prebásico y básico, y tiene como fin la comprensión de ideas y los valores universales que son muy importantes en la preparación de lo que es el educando. Ahí va al ingreso de lo que es al nivel superior y también al trabajo. Recordar que es muy importante también lo que es el trabajo. Entonces la educación media debe de ser y es gratuita y obligatoria para todos. Y es ahí cuando la Secretaría de Educación Pública debe establecer. ¿Qué debe establecer? Sustentar criterios técnicos-científicos para los diferentes grados, modalidades y a la vez las especialidades en este nivel. También recordar, ¿verdad?, que ya aquí en la educación media es cuando ya se acredita de un título, ¿verdad?, para pasar a la educación superior, la cual tienen acceso a aquellas personas únicamente que han aprobado la educación media, ¿verdad? También esta educación superior ya es manejada exclusivamente por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Y aquí ya es donde empiezan a formar a los jóvenes que van a ser el futuro de nuestro país, es decir, que lo van a ayudar a salir del subdesarrollo en el que nos encontramos sumergidos. Y considero que para finalizar nuestro programa hablemos un poco acerca de las modalidades y servicios de lo que es la educación. Como vemos, es algo que nuestros televidentes nos han estado pidiendo mucho acerca de cuáles son las diversas modalidades que nos ofrece la educación. Voy a empezar con una de un compañero que dice: la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Sabemos que la Ley Fundamental de Educación establece en sus principios que la educación es de carácter universal y que tienen ingreso a ella todas las personas sin importar raza, sexo, credo, ideología. Es decir, dentro de nuestro sistema de educación no se le niega el acceso a personas. Incluso en la Universidad Nacional existen casos de personas personas especiales, y vemos que la universidad implementa acciones para tratar de integrar a este joven y que también adquiera las competencias. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho universal, es decir, para que esta es necesaria para que todos los pueblos, países y regiones tengan un crecimiento y desarrollo. Y es muy importante resaltar lo que es la UNAD en este proceso de inclusión, ya que la BOAE es la que rige, ¿verdad?, lo que es la inclusión de todas las personas con talentos excepcionales y a la vez aquellas personas que han sido discriminadas por la orientación sexual. Y de esta manera también existe un programa muy importante que es la educación de adultos. Aquí engloba lo que es la andragogía, ¿verdad?, que es la educación para adultos, y viene a fortalecer lo que es educación tanto para adultos y jóvenes que se han quedado estancados en lo que es la formación en los distintos niveles. De esta manera se crean programas para aquellas personas. Por ejemplo, está uno que se llama el Yo Sí Puedo, donde viene lo que es la alfabetización de las personas que no saben ni leer ni escribir, y se realiza por medio siempre de la Secretaría de Educación. Entonces, la educación de adultos debe de ser un servicio educativo que debe de suplir y complementar su formación y validar de esta manera los estudios en los distintos niveles. También tenemos la educación multicultural, ¿verdad? Sabemos que también contamos con muchos grupos étnicos dentro de nuestro país, aunque todavía aún no hay una inclusión al 100% de estos grupos, ¿verdad? Porque sabemos que en el momento de la universidad para realizar el examen de admisión, ¿verdad?, aún no está adaptado al lenguaje de ellos, por eso a ellos les cuesta bastante. También tienen problemas con mobiliarios, pero sí las modalidades que ofrece el servicio de educación es brindarle un tipo de educación a estos grupos, ¿verdad?
Y muy importante eso, rescatar lo que es las raíces culturales, que es lo que nos destaca a nosotros como hondureños. También algo que se debe de enfocar los docentes, no solamente dar español y matemáticas. Muchos alumnos cuentan con talentos como puede ser en la educación artística, fomentar lo que es el teatro, por ejemplo, en los distintos centros educativos, y de esta manera volar la imaginación de aquellos alumnos que les gusta eso, lo que es la educación artística. Así como también la educación artística, también se debe fomentar lo que es la educación física y deporte, ¿verdad? Que es una modalidad de educación orientada a estructurar y desarrollar de forma integral y armónica las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la persona. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el ejercicio ayuda tanto al cuerpo como a la mente, como se dice, cuerpo sano, mente sana. Es decir, si tú tienes cuentas con programas de ejercicio, ¿verdad? Te vas a sentir más motivado, vas a estar más entregado y vas a cumplir con todas esas actividades de una forma positiva. Y mira que también es muy importante el estudio, lo que es en casa, la educación en casa. Se cuenta con programas también de, por ejemplo, Educatodos, que las personas escuchan ese programa y por medio de ello ellos se van realizando su formación, y no está fuera del contexto de lo que es la secretaría, sino que ahí va involucrado porque va supervisado lo que es también el programa Educatodos, lo que puede ser educación en casa. Y por último, la educación para la habilitación social, que comprende los programas educativos que ofrecen a las personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exigen procesos educativos integrales. Entonces, yo creo que con esto hemos llegado a la parte final del programa. Vamos ahora a una pausa comercial, regresamos en unos instantes. Después de la pausa comercial, y con esto vamos a finalizar lo que es nuestro programa. Recordarles que es a las 9 a.m. que nos sintonicen, y a esas personas que les quedó duda ahí en casita, vamos a hacer una conclusión final de lo que es el tema a tratar, el tema que fue a tratar en esta mañana. Bien, sabemos que hemos tratado los aspectos administrativos y su relación con las políticas educativas referidos a los sectores formal, no formal e informal, es decir, cómo se da la administración dentro de la Ley Fundamental de Educación. Hablamos un poco acerca de la misión administrativa. La misión administrativa, que abarca lo que es el plan del sector nacional. Aquí va involucrado lo que es el país en sí. La misión que tiene, que es crear centros educativos en aquellas zonas que aún no cuentan con un establecimiento o una institución para formar lo que son los estudiantes. También hablamos acerca de los sectores de la educación formal, no formal e informal, es decir, hablamos acerca de cuáles son los niveles y cómo están autorizados en la educación formal. Como sabemos que la educación prebásica, básica y media está dirigida por lo que es el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Educación. Como ya lo mencionaba, la educación formal está hasta la educación media, está dirigida por el Poder Ejecutivo mediante lo que es la Secretaría de la Educación. Otro tema muy importante es a quién corresponde la administración. Sabemos que corresponde a aquellas personas que estén bajo cargo de regir lo que es una institución. Por ejemplo, en un centro educativo, ¿a quién corresponde la administración? Corresponde a lo que es el director del centro educativo, en velar que la institución siga bajo una meta, y de esta manera establecer cuáles son las necesidades prioritarias y de esta manera solventarlas.
Bien, como se les decía, la Secretaría de Educación es la encargada de la educación formal, ¿verdad? La cual también es encargada de dar apertura a lo que son los centros educativos. Bien, otro aspecto que hablábamos era acerca de la educación estatal, la cual también está regida bajo los principios de la Secretaría de Educación, la cual tiene como objetivo dar un crecimiento a lo que es la parte de cobertura y calidad de la educación. En ella pueden intervenir ya sean personas naturales y directivos ejecutivos en la creación de centros educativos, como se mencionaba, los propietarios de fincas, de fábricas en los sectores rurales, siempre y cuando la población de niños sea de 30 o mayor, tiene la obligación y el compromiso de poder crear un centro educativo para que también estos niños puedan adquirir una educación digna. Financiamiento estatal. Entonces aquí hablamos de los recursos económicos. Al hablar de financiamiento estatal, esto lo corresponde a lo que es el Estado. El Estado es quien genera lo que es los recursos económicos. Aquí involucra lo que también son personas naturales y jurídicas. Sabemos que la estructura del sistema nacional está basada en la educación formal, no formal e informal. Educación formal. Vemos que ahí van en todos los niveles, prebásica, básica, media y superior. La educación no formal, esta se da como una nueva alternativa, es decir, para suplir las necesidades de aquellos jóvenes que por alguna u otra razón no pudieron ingresar al sistema de educación formal. Y por último, los servicios de educación, que es lo que acabamos de estar debatiendo con nuestros compañeros, que son todas las modalidades que ofrece el sistema de educación para llenar a los jóvenes de las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para que estos se inserten con éxito a su medio social y laboral y tengan un crecimiento tanto personal y como del país, y seamos un ejemplo de nación para las demás. Entonces yo creo que es todo por hoy. Agradecerles a todos ahí en casita por su fiel sintonía y nos vemos en la próxima.